Un cordial saludo a todos. Dios les bendiga. Vamos a comenzar con una oración. Padre amado, gracias por este día tan especial que nos das. Este tiempo bendecido para compartir nuestro testimonio de fe. Queremos, Padre, que toda la audiencia abra sus corazones y que puedan recibir ese milagro de la gracia que hemos recibido tuya. Queremos, Padre, que sea de mucha bendición, porque esta fe no ha sido fácil, pero ha sido grande, y es un milagro donde tu nombre es glorificado. También, Señor, te pedimos que derrame de tu Espíritu Santo en nosotros, y los que están escuchando, y los que están viendo este video. Te amamos, Padre, y gracias de nuevo, porque nos permites compartir este testimonio de fe. Bendito eres, hemos orado en tu nombre, Jesús amado. Soy Obed Navarro y estoy en compañía de mi bella esposa, Diana Navarro. Y queremos compartir con ustedes lo que consideramos un gran testimonio de fe en un momento de prueba bastante fuerte. Pero no queremos que sea solo una historia más, sino una semilla de fe que despierte una convicción profunda en sus corazones. Que cada palabra lleve esperanza a quienes están atravesando pruebas. Cuando todo parece oscuro y no hay salida a la vista, Sí. porque aunque no veamos una solución cercana, Dios sigue obrando en lo invisible. Su fidelidad nunca falla cuando lo creemos. No debemos desfallecer y seguir firmes con nuestros sueños. A este testimonio lo hemos llamado Breathe Again. Respirando de nuevo. Antes que la enfermedad tocara nuestra puerta, estábamos felices, recién casados, con muchos sueños para el futuro. En lo personal vivía creyendo que tenía fuerza, que todo estaba bajo control y que tenía todo, básicamente. Sí, confiaba en Dios. Sin embargo, no le daba el primer lugar en mi vida. Pero de repente todo cambió, cuando mi cuerpo colapsó y desperté en un hospital, después de un coma de 35 días. Durante la presentación de este testimonio, pasaremos imágenes que pueden ser sensibles. Recomendamos discreción a la audiencia. Bueno, un fraterno saludo a todos, que Dios los bendiga y queremos de todo corazón compartir nuestro testimonio, porque sentimos que de alguna manera podremos ayudar a muchas personas que estén pasando una situación difícil. Esto puede ser una píldora de esperanza. Todo comenzó un día que Obed llegó temprano del trabajo porque se sentía mal, su cuerpo le pesaba y su pecho estaba oprimido. Al día siguiente ya los dos nos sentíamos bastante indispuestos. Nos realizamos la prueba de COVID y salió positiva para ambos. Nos quedamos en casa, a mí me dolían mucho los huesos, pero nada más. Sin embargo, Obed cada día desmejoraba. Sin darnos cuenta, la situación se volvió preocupante. Su saturación oscilaba entre 78 y 80%, más o menos. Decidimos llevarlo al hospital y en pocos días ya internado, su salud se deterioró bastante rápido y no respondía a los tratamientos que le habían aplicado. El 27 de septiembre del 2021, una enfermera me llamó para informarme que mi esposo tuvo que ser intubado debido a un paro respiratorio en el cual lo habían perdido, pero lo habían logrado revivir. Yo estaba bastante consternada y solo gritaba. Ella me repetía que me calmara porque mi esposo estaba bastante delicado y que me necesitaba tranquila. Me dijo que su situación era bastante crítica por la doble neumonía que presentaba en sus pulmones. En ese momento me calmé, respiré profundo y le dije que Dios estaba con él. A lo que ella me respondió: sí, señora, siga orando porque solo un milagro puede salvar a su esposo. Yo sé que ellos no veían esperanza, pero Dios sí la veía. Durante la intubación, Obed no mostró mejoría. Investigando por mi cuenta, supe que ningún paciente debe permanecer más de 14 días con el tubo endotraqueal, como lo llaman clínicamente. Después de 20 días de estar intubado, me dijo la enfermera que la doctora necesitaba hablar conmigo.
Recuerdo como si fuera ayer que me abordó y me dijo que el grupo de profesionales ya habían hecho todo lo que podían hacer por mi esposo médicamente y que era muy difícil que él saliera del estado en el que estaba, que de parte de ellos solo iban a esperar a que yo autorizara su desconexión. Inevitablemente en ese momento solo pude llorar. Sin embargo, le respondí: Dios está con mi esposo y él se va a levantar de allí. Y ella me respondió: sí, señora, siga orando. Cerré la puerta de la habitación, me arrodillé, tomé la mano de mi esposo y le hice una ferviente oración a Dios. Una semana después me informaron que los riñones de mi esposo no estaban funcionando y que yo debía autorizar una diálisis. Me citaron al otro día temprano para firmar la orden con el nefrólogo, pero al momento de llegar al cuarto el médico me informó que ese día los riñones de mi esposo mostraron una mejoría considerable y que no iban a realizar la diálisis. Durante el tiempo de coma inducido de Obed, insistí en por qué no le habían realizado la traqueotomía. El médico me argumentó que no era un tratamiento y que adicional Obed no tenía las condiciones ni los niveles en su cuerpo para hacer esa cirugía. 35 días después de estar en coma, el 1 de noviembre, y en realidad de manera milagrosa, nos informaron que los niveles de mi esposo por alguna razón habían mostrado una mejoría y que iban a practicar la traqueotomía. Me explicaron que debía firmar la autorización porque era una intervención muy riesgosa y mi esposo podía morir. Les dije que preferiría que muriera haciendo un intento de salvarlo y no poco a poco y día a día como lo estaba haciendo. Fueron momentos muy angustiantes, la verdad, porque ellos tenían pocas expectativas de que Obed se salvara, ya que la condición de sus pulmones era crítica y temían una falla respiratoria. Recuerdo que ese día en la tarde nos informaron que la cirugía había salido bien y de ahí en adelante era esperar cómo iba reaccionando su cuerpo. La primera meta era quitar por completo la sedación y que él fuera despertando. Con el tiempo y sin explicación lógica, los signos vitales comenzaron a estabilizarse y contra todo pronóstico empezó a mejorar poco a poco y volvió a respirar por sí sola, respirando otra vez. Fue un milagro absoluto, la verdad. Fue como verlo nacer nuevamente. En medio de su recuperación, llegó la lluvia de malos designios por parte de los médicos. La fonoaudióloga me dijo que probablemente mi esposo podía volver a hablar alrededor de un año o requerir ayuda tecnológica para poder hacerlo. Teniendo en cuenta por el tiempo que estuvo intubado, las cuerdas vocales suelen afectarse mucho. Obed habló a los 15 días, obviamente pronunciando solo palabras, pero ella no lo podía creer y literalmente ella dio un salto de grito y alegría y nos explicó que eso era físicamente imposible por su situación. El fisioterapeuta nos informó que por el tiempo de quietud su cuerpo se iba a incorporar poco a poco y podía tomar entre 8 a 10 meses. Obed caminó a las 3 semanas aproximadamente. Me dijeron también que había una alta probabilidad de problemas neurológicos como delirio, déficit cognitivo y por la hipoxia, que es la baja oxigenación del cerebro, daños al mismo de manera general. En ese momento me llené de temor recordando que Obed, antes de ser intubado, me escribió que su saturación, incluso con el oxígeno que le estaban proporcionando, era de 68%. Probablemente también necesitaría oxígeno permanente. Le dieron de alta el 13 de enero del 2022. Recuerdo que 2 de los doctores que estuvieron en su proceso se le acercaron a Obed y le dijeron que él era un milagro. Ese día fue muy especial porque en una prédica que escuché el 9 de diciembre del 2021, Dios me mostró la fecha exacta de salida. La puse en mis notas de celular y le tomé una captura de pantalla. Mientras manejaba del hospital a la casa solo pude llorar de alegría por pensar en la fidelidad de Dios. Iniciamos sus cuidados en casa, pues felices porque pensamos que lo peor había pasado, había quedado atrás. Pero no sabíamos que venía una batalla peor que la primera. Ya estando en casa y con oxígeno asistido y en espera pues de que se recuperara totalmente, decidimos consultar puntos de vista médicos adicionales para ver su estado real de salud. Viajamos a México, donde mi esposo tiene unos amigos muy allegados que trabajan en el área de la salud y nos recomendaron la evaluación de un excelente médico. Obed tomó los exámenes recomendados, fuimos a la cita para su lectura, pero para tristeza de ambos, el doctor nos informó que una de las principales secuelas del COVID en sus pulmones fue fibrosis pulmonar y que el funcionamiento de estos juntos eran aproximadamente un 30%. Obviamente en ese momento tenía oxígeno,
No pude evitar llorar en el consultorio y el médico me dijo que sentía de verdad ser portador de esas noticias. Por alguna razón, a partir de ese día, la recuperación que habíamos tenido empezó a disminuir. Su salud empezó a deteriorarse otra vez. Pocos días después de regresar de México, lo llevamos por urgencias debido a una fiebre muy alta y una tos que no paraba. Pasamos varias semanas durmiendo muy poco y de repente tuve la sensación de que debíamos viajar a España de manera inmediata. Porque cuando Obed estuvo intubado, revisé varios foros de médicos en España y sentí yo que ellos, por haber sido de alguna forma pioneros en el tema del COVID, tenían de alguna manera un poco más de información acerca de esta enfermedad que era muy nueva para la comunidad médica. Tomamos la decisión de viajar a España y que los médicos pudieran ver su caso y recomendarnos algún tratamiento. Incluso nosotros llegamos a pensar en un trasplante de pulmones. Tomamos ese avión con la fe de que solo Dios permitiría que llegáramos bien, porque físicamente estaba en condiciones críticas. Para ser sincera, sentí mucho temor porque en el aeropuerto toda su familia se despidió como si no lo fueran a volver a ver. Su madre lloraba muchísimo, mi hija lo abrazó y lloró y yo solo miraba y la verdad que sentía como susto. 2 semanas después de estar en Madrid, el 24 de octubre, eran las 6:30 aproximadamente de la mañana, yo estaba dormida y de repente escuché un susurro en mi oído que me decía mi amorcito, pero con una voz angustiante. Salí corriendo para la sala donde estaba Obed y veo que está literalmente vomitando coágulos de sangre. Solo pude dejarme caer de rodillas en el piso y gritar: «Oh Dios, no te lo lleves, por favor no lo dejes morir. Auxilio, auxilio». Me levanté corriendo hacia el cuarto de mi hermana y le gritaba: «Pide una ambulancia, pide una ambulancia». No puedo expresarles con palabras el terror que sentí en ese momento. Para ser honesta, en mi mente dije: hasta aquí llegó Obed. Y pensé: ¿cómo lo voy a regresar en un ataúd? Y mi mente se nublaba y no podía pensar. Mi hermana llamó a la ambulancia y mientras llegaba se comunicó con una amiga de ella que es médica, nos recomendó tomar fotos y nos dio algunas sugerencias. Llegamos a urgencias alrededor de 6:55 aproximadamente. Tenía una saturación de 94% con oxígeno, de 15 litros por minuto. O sea, lo que reflejaba, luego me di cuenta, la gravedad de lo que había pasado. Tuvo una doble embolia pulmonar, se le reventaron 2 arterias dentro de sus pulmones. La neumóloga de turno bajó a la sala de espera y me dijo que no era necesario que me quedara en el hospital, ya que mi esposo iba a entrar a una cirugía de emergencia para sellar las arterias que se habían reventado. Me aclaró que su cuerpo, debido al proceso de COVID, estaba muy débil y presentaba signos de desnutrición severa, lo cual hacía la cirugía altamente riesgosa, teniendo en cuenta que duraba entre 9 a 10 horas aproximadamente. Me enfatizó que como doctora debía dejarme saber las expectativas de que Obed se salvara de esa cirugía, por sus condiciones respiratorias y todo en general. Y me recomendó que me fuera para la casa y que ellos pues me avisarían cualquier novedad. Pasé todo el día hablando con Dios. Le recordaba las promesas que nos hizo en el hospital de Dallas. Le preguntaba por qué tantas pruebas y llevábamos 1 año y medio de estar casados, pero sobre todo le suplicaba que le diera otra oportunidad de vida a mi esposo, con todo el corazón. Eran las 7:30 más o menos y, a decir verdad, los peores pensamientos pasaron por mi mente. Me decía internamente: falleció y por eso no me han llamado. No pude aguantar más y llamé al hospital, logrando comunicarme con el cirujano que lo había intervenido. Le dije que era la esposa de Obed y que quería saber cómo estaba él, a lo que me respondió con un tono grotesco: no entiendo usted por qué está llamando, si usted estuvo al lado de su esposo toda la tarde después de la cirugía. Me sorprendí, le dije: ustedes me enviaron para la casa y me dijeron que allí esperara su llamada. Él confirmó que alguien estuvo con mi esposo en el cuarto de recuperación y pensó que había sido yo. Terminamos la llamada después de decirme que mi esposo había salido bien de la cirugía y que incluso ya estaba despierto. En ese momento sentí algo muy especial, una paz que ni yo entendía, una tranquilidad extrema de que el Espíritu de Dios estaba con Obed y supe que él estaría bien. Dios nunca lo dejó. Él estuvo con él siempre cuando nadie más podía estarlo. Después de la cirugía, un grupo interdisciplinario de médicos me abordaron a la salida del cuarto de cuidados intensivos para actualizarme del estado de salud de mi esposo. Me informaron que realmente estaba delicado.
que su mayor temor era que por la debilidad que tenía su cuerpo no resistiera. Les pregunté por qué se generó la embolia pulmonar, a lo que explicaron que probablemente a la gravedad que llegó el COVID en él. También me explicaron que por el tiempo que él pasó conectado al ventilador y a las bacterias pseudomonas que adquirió durante la intubación, quedaron en su pulmón derecho unos huecos anormales que son el nicho ideal para un hongo llamado Aspergillus, que conllevó a otro hongo llamado Aspergilloma. Y estos hongos lo que hacen es llenar esas cavidades, por lo cual tenía insuficiencia respiratoria. Me advirtieron también que tenía desnutrición severa, anemia, trombosis venosa superficial en algunas partes de su cuerpo, inflamación en el hígado por la cantidad de antibióticos usados durante todo el proceso, incluyendo el COVID en Dallas. Necesitaba cirugía de la vesícula. Pregunté cuál era el paso a seguir y me indicaron que por el momento solo era esperar cómo reaccionaba su cuerpo. Y me dejaron claro que ante cualquier posible complicación ellos ya no podían hacer nada médicamente. Obviamente me puse a llorar y me sentí un poco perdida. O sea, estaba tratando de entender su real estado de salud con lo que acababa de escuchar y me sentía aturdida en realidad. Uno de los médicos me dijo que mi esposo me estaba mirando a través de la puerta de vidrio del cuarto, que me recomendaba no ponerme mal delante de él para transmitirle tranquilidad. Les di las gracias, me limpié las lágrimas y regresé al cuarto. Recuerdo con tanta ternura su cara sonriente, diciéndome, no te preocupes, todo va a estar bien. Su cara reflejaba una paz que solo Dios puede darle a una persona en sus condiciones. Para mí era inexplicable. Salió de cuidados intensivos y lo trasladaron al piso de neumología. 3 días después lo regresaron a cuidados intensivos porque seguía sangrando. Le pregunté a la doctora si era posible un trasplante de pulmones y me dijo que Obed no era candidato para un trasplante del pulmón por el hongo que tenía. Básicamente hasta allí llegaba la medicina. En todo tiempo y desde que lo internaron por primera vez en Dallas, hicimos cadenas de oración, cadenas de emergencia, personas que ni siquiera conocían a Obed, oraron por él de manera ferviente. Empezó a mejorar poco a poco. Hicimos cambios de hábitos de alimentación, espirituales, y todo el proceso fortaleció mucho nuestra fe. Entendimos que Dios estaba con nosotros, hicimos nuestra parte y Dios hizo la suya, lo imposible. Quiero compartir con ustedes que esta experiencia transformó todas las áreas de mi vida, principalmente la espiritual, fortaleciendo mi fe profundamente. Conocí el poder, la fidelidad y el amor del único Dios verdadero diciéndome te amo, al poder ver nuevamente a mi esposo respirando. Vi ángeles disfrazados de personas que estuvieron allí incondicionalmente tendiendo sus manos para ayudarnos y levantarnos de esa situación. Recuerdo que el líder fue a orar por él al hospital y quedamos inmensamente agradecidas. Amén. También muchas noches sentí perder el control y él con su hermosa palabra me calmaba cada instante, sin soltarme ni un solo minuto de esa travesía. No fue fácil y sentí que no iba a lograrlo, pero entendí que Dios no siempre evita la tormenta, pero siempre se queda contigo dentro de ella si le crees de corazón. Hoy sé que Dios es amor, amor verdadero e incondicional, y que como cualquier padre que quiere lo mejor para su hijo, te exige, te disciplina y nunca te abandona. Y fue ahí, en ese lecho de muerte, donde Dios me habló. En un sueño me reveló que tenía que pasar por el fuego. Al principio no entendí, pero transformaría mi vida. Sé lo que es tener paz en medio de la tormenta, aunque también pensé que iba a morir. Pero estaba en paz con Dios y en ese momento para mí era ganancia, aunque iba a dejar un vacío en mi familia. Realmente esa era mi tristeza. Y recordé este pasaje de Filipenses 1:21, donde dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa frase fue escrita por el apóstol Pablo mientras estaba en prisión, expresando su entrega total a Cristo, ya fuera en vida o en muerte. Esta es mi historia de fe, de cómo el quebranto se convirtió en propósito y la desesperanza en milagro. Cada proceso es diferente para todos.
Hay momentos en los que miramos a nuestro alrededor y nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a otros les va mejor? ¿Por qué mi proceso es más largo, más difícil, más doloroso? Estando en el hospital, veía pasar el tiempo, los días, los meses, amorcito, y luego los años. Eran duros. La verdad es que el proceso no son iguales para todos. Cada uno lleva un camino diferente, porque Dios trata con nosotros de manera única, según lo que Él quiere formar en nuestro corazón. Recordemos lo que dice Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. A veces no entendemos, nos duele, lloramos, pero Dios no se ha olvidado de nosotros. Yo sí llegué a pensar que Dios se había olvidado de mí, pero al contrario, me estaba formando para todo lo que venía. Aunque en ese momento yo no entendía nada, y posiblemente tú tampoco, amorcito. Pero dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz Y no de mal. y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que no te compares, no te rindas, solo ten fe y toma acción. Dios no llega tarde. Él está preparando algo especial para ti. Cada lágrima que has derramado, cada silencio, cada espera, no han sido en vano. Confía en tu proceso. Él tiene propósito y tu historia, aunque distinta, pero será para la gloria de Dios. Amén. Quizás no lo entiendas hoy. Quizás te sientes olvidado, sin fuerzas, pero Dios no se ha olvidado de ti. Él sigue obrando en silencio, en lo profundo, en lo invisible. Pero ahora te hago una pregunta. ¿Cómo está tu fe en Dios? Recordemos que la fe es, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de acuerdo a Hebreos 11:1. La fe no es un sentimiento ni una simple esperanza. La fe es una certeza, una convicción profunda, aunque no sea aunque no se vea aún. La fe nos conecta directamente con Dios y su voluntad. No se puede tener una relación verdadera con Dios sin fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, como dice su palabra. Ahora, es importante tomar acción conjuntamente con nuestra fe, como la mujer con flujo de sangre, que dijo, si tan solo tocare su manto, seré salva. ¡Wow! En ese caso, su fe y su impulso a actuar en medio de la multitud que posiblemente la apretujaba, mucha gente, ella se esforzó y tocó su manto. Y dice la palabra de Dios que en ese mismo momento fue sanada. Así es. ¡Wow! La fe tampoco evita la prueba. Yo no quería eso, o no queríamos eso, pero permite permanecer firmes durante ella. Esto para mí fue una tan real que hasta tuve una revelación en un sueño que Dios me mostró que tenía que pasar por el fuego. Se lo conté a mi esposa. Bueno, lo tuve que escribir porque en ese momento yo no podía hablar. Y esto me recuerda cuando los 3 jóvenes estaban en el pozo de fuego. Y le dijeron al rey, nuestro Dios nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a otros dioses. Qué convicción, qué increíble. Ellos confiaban plenamente en Dios. Entonces, aun si no eran liberados, cuando confiamos plenamente, la fe nos da un escudo espiritual que nos ayuda a mantener enfocados en la verdad de Dios. Y en mi caso, por ejemplo, hubieron 2 enfermeros que me dijeron, si yo fuera tú ya me hubiera muerto. Sí. Incluso un hermano mío me dijo, probablemente yo estuviera muerto. Podemos concluir entonces que debemos caminar por fe y no por vista. Como dice Corintios 5:7, en un mundo donde todo
pide pruebas y resultados, Dios nos llama a caminar confiando en Él, aunque no veamos el camino completo en ese momento. La fe nos posiciona para ver milagros, vivir en obediencia y agradar al Padre. Amén, que así sea. Bueno, familia, esto era lo que queríamos compartir con ustedes este día. No solamente nuestro testimonio, que es un testimonio de fe, porque en muchos momentos pensé que no iba a lograrlo, pero Dios, pude sentir cómo Él fortaleció mi fe para yo seguir adelante. Y me siento muy, muy contenta y satisfecha de haber creído en Dios, porque es un momento difícil. Cuando no ves la luz, es un momento realmente difícil. Pero se puede, y dependiendo de lo que tenga Dios para cada uno de nosotros, que como dijo mi esposo, son cosas diferentes, son procesos diferentes, son resultados diferentes, pero de todo corazón les digo que no hay nada mejor en la vida que estar tomados de la mano de Dios, porque Él es fiel, y independientemente del hueco donde nos tenga que sacar, nos va a sacar victoriosos. Hoy queremos terminar con una oración para ese maravilloso Dios que nos da todo día a día. Amado Padre, te damos, Señor, primeramente gracias por permitirnos estar aquí delante de todas estas personas maravillosas, contándoles, Señor, este camino que hemos recorrido, que nos ha tocado vivir, pero que no soltamos tu mano, Señor. Gracias porque tú tampoco soltaste las nuestras, Señor. Y a cambio en este proceso fortaleciste, Señor, nuestra fe, nuestra convicción. Nos hiciste más fuertes, Señor, y por eso estamos aquí hoy sentados delante de todos. Hoy te pedimos por todas y cada una de estas familias, Señor, que seas tú bendiciendo, que seas tú, Señor, llenando sus corazones, sus mentes del Espíritu Santo, para que les dé fortaleza, carácter, templanza, discernimiento, dominio propio para las batallas que se tengan que pelear durante este recorrido en la vida. Pero algo sí tenemos claro, amado Padre, y es que sin ti no lo queremos hacer. Queremos que seas tú, Señor, tomando nuestra mano, Señor, como toma un padre a su hijo pequeño, para guiarlo por el camino, para que no tropiece y se quede allí, sino que si aún tropieza, Él está ahí para levantarlo. Hoy te damos gracias por ser ese Padre celestial amoroso que eres para con nosotros. Te damos gracias, Señor, por todas las victorias y todos los respaldos que nos has dado, Señor, aún cuando no los vemos. Porque muchas veces nos has librado de batallas, Señor, que ni siquiera nos damos cuenta. Pero tú eres fiel, Señor, tú eres poderoso. Hoy te reconocemos como nuestro único Señor y Salvador y te damos las gracias inmensas, Señor, por esta vida que nos has permitido, Señor, renacer. Repetimos entonces, Señor, bendiciones para todas y cada una de estas familias. Te amamos con todo el corazón, Señor, y te hemos orado en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y bajo la unción y el poder de tu Santo Espíritu. Amén. 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 Les deseamos el mejor de los días para ustedes y muchas bendiciones. Que Dios les bendiga.